¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos nuestra segunda clase de análisis de acción del precio y como pudieron ver en el título, estaremos hablando sobre las tendencias. ¿Qué es una tendencia? ¿Cómo puedes identificar una tendencia? ¿Qué tipos de tendencias hay? Y mucho más. Entonces, sigamos. Y bueno, ¿qué es una tendencia? Una tendencia simplemente es la representación gráfica de qué es lo que ha hecho el precio durante determinado tiempo en un activo. Vamos a poner un ejemplo de que este sea el activo del euro dólar. Estamos viendo qué es lo que ha hecho el precio durante este momento. El gráfico generalmente vamos a visualizarlo con velas japonesas. Es decir, acá nunca vamos a ver, o generalmente no vamos a ver que el gráfico se mueva así, de esta forma, en simples líneas. Lo vamos a ver con una vela acá, otra vela acá, velas, digamos en este caso para la subida, vemos velas verdes, ¿sí? Son velas verdes. Cuando vemos el gráfico que ha estado cayendo, vemos vela roja, vela roja, vela roja y demás. Ahora, debemos aprender a visualizar estas velas de forma de que nos permita ver la dirección que está tomando el gráfico en este momento o el activo. En este caso, estamos viendo que esta es una tendencia alcista, en donde vemos que el precio ha estado subiendo durante este determinado tiempo. En este momento, de manera ilustrativa, estamos viendo que el gráfico ha tenido esos movimientos en alza, lo estamos representando con líneas verdes, y ha tenido movimientos a la baja, descansos en el precio, que lo representamos con líneas rojas. Muy bien, ahora tendremos que aprender a identificar cómo puedes visualizar una tendencia. En este caso, yo creo que de manera ilustrativa vemos muy fácilmente que el precio en este momento ha estado subiendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificarlo de una manera más sencilla? Si nos fijamos, esto que tengo por acá, máximos y mínimos, se refiere a la forma más fácil en la que podemos identificar una tendencia. En este caso, los máximos en esta tendencial, porque para ese ejemplo es alcista, los máximos van a estar en la parte superior y los mínimos van a estar en la parte inferior de la gráfica. Por eso representa mínimos a este lado y máximos en este costado. Entonces, para identificar una tendencia tenemos que ver, para por ejemplo este caso, que los mínimos y los máximos sean cada vez más altos. Es decir, este mínimo que vemos acá es más alto que, por ejemplo, este mínimo anterior que vemos en esta zona. ¿Cómo sabemos que es más alto? Simplemente pues trazamos una línea horizontal en donde vemos que este fue el precio mínimo que llegó a alcanzar el activo en este tiempo. Posiblemente él subió, el siguiente mínimo llega a ser a esta zona, es más alto que el anterior. De igual manera, este es más alto, este es más alto, y vemos por el otro lado los máximos también. Este máximo es más bajo que este que está acá, que es más bajo que este que está acá. Lo que he dicho de otra forma, este máximo es más alto que este y que este y que este. Entonces tenemos una tendencia alcista. Muy bien, ya que aprendimos a identificar qué es una tendencia, en este momento vamos a identificar los tipos de tendencias más comunes que vamos a encontrar en el mercado. Tendencia bajista y tendencia alcista. De igual manera, recordemos que como lo vimos anteriormente, en una tendencia alcista los máximos van a ser más altos y los mínimos de igual manera también van a ser cada vez más altos. Mínimo más alto, mínimo más altos. Máximo más alto y máximo más alto. Ahora, si nos referimos a una tendencia bajista, simplemente es ver el mismo concepto, pero de manera inversa. Obviamente, en una tendencia bajista los máximos van a ser cada vez más bajos, máximo más bajo, máximo más bajo, y los mínimos también los vamos a ver cada vez más bajos. Mínimo más bajo y mínimo nuevamente más bajo. Ahora, ¿para qué nos sirve identificar una tendencia? Nosotros no queremos pelear contra el precio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este momento, acá al costado izquierdo, estamos viendo una tendencia alcista, ¿verdad? Si yo trazo una línea, vamos a encontrar que el precio ha respetado ciertos puntos. Es decir, acá, en este primer punto, un toque, lo respetó, ya identificamos un punto. Acá el precio hace un segundo toque, ya identificamos una zona, extendemos una línea hacia arriba, sabemos que vamos en un movimiento alcista. Ahora, ¿cuál sería el ideal para poder abrir nuestra operativa? Que el precio nuevamente retorne a este punto. Ya sabemos que tenemos una zona fuerte, obviamente tenemos que ver con análisis de acción de precio si el precio llega con intenciones de hacer una reversión o si simplemente quiere continuar y romper nuestra zona, ¿sí? Seguir hacia la baja. ¿Cómo podemos saber cuándo sí y cuándo no? Hablamos anteriormente de lo que son los máximos y los mínimos, ¿verdad? Ok, si trazamos, si vemos acá, identificamos un máximo, trazamos una línea de manera horizontal. Acá en este momento estamos viendo una tendencia fuerte. Vemos que este mínimo no ha podido
sobrepasar este máximo, es decir, no ha llegado a atravesar el precio de esta forma. Si el precio me hubiera llegado, me hubiera atravesado de esta forma y nuevamente continúa, vemos que este mínimo sería igual al anterior. De igual manera estamos viendo que el precio puede continuar, subir, llega nuevamente por acá, vuelve y baja y vuelve y sube, pero como vemos no tendría tanta fuerza. Entonces, para poder operar, busquemos preferiblemente tendencias fuertes. En este caso, para el ejemplo que tenemos acá, tenemos una tendencia fuerte. Este mínimo no ha podido llegar al máximo anterior. Si volvemos a trazar en este nuevo máximo, trazamos una línea mano derecha, acá vemos que nuevamente este mínimo no pudo romper el precio máximo que había llegado anteriormente. Es decir, el precio anteriormente máximo había llegado hasta esta zona y posteriormente cuando el precio hizo su reversión llegó máximo hasta esta zona, no pudo romper la zona que estamos viendo acá. Significa que la tendencia continúa fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente continuamos, acá el precio nuevamente respeta, acá lo respeta de forma en que el precio mínimo llega hasta el máximo anterior, no lo rompe, significa que sigue respetando la tendencia. Acá nuevamente vuelve y lo respeta, pero acá en este momento el precio ya fue roto. Si observamos, en esta parte el precio pudo romper y atravesar la zona que teníamos marcada anteriormente. Esta zona que estaba acá era por este máximo que vemos acá. Si nos fijamos anteriormente, el precio no podía romper nuestro máximo. Era precisamente este nuestro punto de referencia, por eso habíamos trazado esta línea que está acá. Ahora, por este nuevo punto de referencia trazamos la línea, esta nueva línea que está acá, pero el precio cuando sube, en este caso sí la atraviesa. Es decir, ya podemos ver que la tendencia está perdiendo fuerza y no buscamos más operativas en este momento. Esa es una de las señales que nos puede decir que no debemos continuar en operativa, simplemente que tenemos que esperar qué puede hacer el precio. Por ejemplo, en este caso lo que el precio pudiera hacer es que simplemente continúe su dirección a la baja o que precisamente llegue a este máximo anterior y lo que haga es rebotar y continuar hacia arriba. Lo que podríamos esperar también es que el precio llegue hasta este máximo anterior, que ahora es un piso para el precio, sube a esta zona, baja a esta zona, sube a esta zona y nos quedamos en un rango. Posteriormente estaremos hablando de cómo podemos tomar una operativa. En caso de que vamos a la tendencia, explicaremos qué temporalidades son buenas para utilizar y cuáles son los gatillos o confirmaciones que nos dirían que sí realmente podemos tomar una operación. Por ejemplo, haber tomado una operación en este punto, o que nos confirma que podemos tomar o no tomar una operación en este punto. Ahora, si lo vamos a ver en una tendencia bajista, ¿qué vemos? El precio tiene un toque, tiene un segundo toque, trazamos y extendemos nuestra zona, pero vemos que el precio no respetó nuestra zona, sino que continuó. ¿Cómo podíamos saber si el precio acá iba a respetar, no iba a respetar, o si podíamos tomar o no tomar una operativa? Vemos que el precio anteriormente, cuando inició la tendencia, identificamos que cada vez está haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos. De inmediato entendemos que el precio está haciendo una tendencia bajista. Sus intenciones es que este punto que estaba por acá, llegar tal vez a este punto o llegar a este punto, pero sus intenciones eran bajar, ¿verdad? Ok, para analizarlo en una tendencia bajista, no vamos a medir que no atraviese un pico de arriba, sino que no atraviesen los picos bajistas, los picos de abajo, de la parte de abajo de nuestra gráfica. Es decir, en esta zona identificamos nuestro nuevo mínimo más bajo. Extendemos nuestra línea, vemos que el precio después de esto, cuando sube, no puede romper nuestro mínimo más bajo. Pasa a ser un techo para nuestro precio actual. Eso estaremos hablando posteriormente, que son los pisos, techos, soportes, resistencias. Todo esto lo hablaremos en un siguiente video. Por ahora, entendamos y repasemos lo que estábamos hablando. En este caso, nuevamente, vemos un nuevo mínimo que nos hace el precio. Extendemos una línea lateral y vemos que el precio nuevamente respeta nuestra zona. ¿Entendemos? Vemos que el precio nuevamente respeta nuestra zona, no puede atravesarla y continúa a la baja. Seguimos haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué vemos en esta zona? El precio continúa a la baja, pero que sí pudo atravesar nuestra zona y continúa. Significa que nuestra tendencia está perdiendo fuerza. Es, digamos, una señal de que tenemos que tener cuidado con nuestras operativas y que para poder abrir una operación tenemos que ver muchas más confirmaciones en la zona. Continuamos haciendo el mismo ejercicio para tomar como referencia. Nuevamente lo respeta, en este caso nuevamente lo respeta, en este caso nuevamente vuelve y lo respeta acá. Pero vemos que el precio ya no hizo un mínimo más bajo que el anterior. Me explico.
Anteriormente veíamos este mínimo, luego llegó un mínimo más bajo, ¿verdad? Un mínimo más bajo que el anterior, que es más bajo que el anterior, que es más bajo que el anterior, y así sucesivamente. Ahora vemos que el precio en este punto no llegó a ser un mínimo más bajo. Hubiéramos esperado que el precio llegara hasta esta zona, retornara acá y continuara para saber de que tenemos todavía una tendencia fuerte. En este caso lo que vemos es que el precio llega hasta esta zona y desde allí no puede continuar bajando, lo cual nos dice nuevamente que tenemos que tener mucho más cuidado con nuestras operaciones, ya que la tendencia está perdiendo fuerza. Repetimos nuevamente el ejemplo que teníamos anteriormente con nuestra línea de tendencia. Vemos que el precio, cuando se está acercando a nuestra zona, tenemos una convergencia de esta zona, de esto que era anteriormente un piso, pasa a ser un techo. Cuando el precio baja, normalmente esperaríamos que esto fuera un techo y tenemos convergencia con una línea de tendencia. Acá el precio generalmente tendría que bajar, pero en este caso, para nuestro ejemplo, no lo hizo y continuó subiendo. Entonces, es algo que tenemos que ver posteriormente en la gráfica para saber cuándo sí y cuándo no. Pero ya vimos una señal que es, en este caso, no respetó todos los techos. Acá vemos que el precio había atravesado y con esto podemos deducir que el precio no tenía tanta fuerza para continuar bajando. Cuando llegamos más abajo, que el precio nuevamente no puede hacer un mínimo más bajo que el anterior, lo cual nos dice que tenemos que tener que ver nuestra operativa y precisamente el precio rompe y continúa al alza. Muy bien, ahora otro tipo de mercado que generalmente vamos a encontrar y que podemos operar, o que de hecho es uno de los mercados más fáciles de operar, bueno, más fáciles entre comillas, depende para el estilo de trading que tenga cada uno de nosotros, vemos precisamente qué mercado nos gusta más o lo podemos operar. Pero en este caso tenemos un rango de conciliación, es decir, vemos que en ese momento el mercado viene de una subida, es decir, había acá una tendencia alcista, luego bajo, continuó subiendo, venía de una tendencia alcista. Ahora llega el precio a este punto, vemos que acá tiene un máximo, acá tiene un mínimo, que este mínimo cumple las condiciones, que es más alto que el anterior, seguimos en tendencia alcista, pero posteriormente vemos que acá tenemos un máximo y acá tenemos el siguiente máximo. Vemos que hay pérdida de fuerza, el precio continúa bajando en vez de continuar subiendo, que es lo que esperaríamos en una tendencia alcista, por lo cual podemos entender que el precio está volviendo en una lateralización, es decir, que el mercado continúa de manera lateral, no tenemos subidas ni bajadas prolongadas como lo encontramos en una tendencia alcista o bajista. Por el contrario, tenemos un mercado que se mueve de manera lateral, es decir, que vamos a encontrar en este tipo de gráficos máximos a la misma altura y mínimos también a la misma altura, lo cual nos da a entender que estamos en un mercado de consolidación, un rango o lateralización. El precio siempre va a estar en continuo movimiento y teniendo en cuenta de que el mercado se mueve de manera lateral de izquierda a derecha, vemos que el precio durante el momento que se está presentando un rango de consolidación, baja, sube, baja, sube, baja, nuevamente sube, pero respetando nuestros máximos y mínimos que el precio nos ha dado anteriormente. Es lo que encontramos posteriormente de que venimos de una tendencia. En este caso, acá veníamos de una tendencia alcista. El precio lo que hace es que no puede continuar subiendo, como explicamos anteriormente, no hace un máximo más alto y lo que hace es caer el mercado, por lo cual respeta su mínimo anterior y el precio nuevamente intenta subir y no puede pasar tampoco sus máximos anteriores, por lo cual ya podemos identificar que es un rango. Entonces, en este caso lo que esperamos hacer es trazamos las líneas que nos permiten identificar la zona. En este caso sabemos que el mercado se está moviendo de manera lateral dentro de esta zona. Ahora, el mercado tiene macro tendencias y micro tendencias, es decir, lo que veíamos anteriormente, un movimiento grande y continuo por largo tiempo en el mercado se puede considerar lo que es una tendencia alcista, ¿verdad? En este caso, lo que vemos acá es que también cuando estamos en un rango de consolidación hay micro tendencias, es decir, acá encontramos una micro tendencia bajista, una micro tendencia alcista, micro tendencia bajista, micro tendencia alcista y así continuamente. Viendo que el mercado también en esa micro tendencia bajista, cuando el precio impulsa hacia abajo, tenemos también lo que son los impulsos, retrocesos, impulso nuevamente, retroceso, impulso y demás. Ahora, ya sabiendo que tenemos un mercado en rango y que el mercado continúa su movimiento de manera lateral, subiendo y bajando, ya que pues, en el mercado siempre va a haber oferta y demanda, entonces el mercado va a subir y bajar, pero de manera menos brusca que en una tendencia mucho más marcada, una tendencia general. En un rango de consolidación lo que esperamos es que el precio nos haga por lo menos 2 testeos en cada una de las zonas, es decir, en esta parte superior nos dio un testeo, 2 testeos, ya tenemos una zona, extendemos la línea, en la parte inferior nuevamente un mínimo,
otro mínimo, que llegan y cierran justo en el mismo punto. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? En nuestra gráfica ponemos una línea y la extendemos de manera lateral, esperando que el precio nuevamente llegue a reaccionar a esa zona. Muy bien, en la parte superior vemos que acá el precio reacciona, que acá el precio reacciona, aunque ha hecho una falsa ruptura. De esa manera el precio acá también reacciona, aunque hizo una falsa ruptura, pero identificando la zona seguramente hubiéramos visto que acá el precio había respetado y nuevamente continúa dentro de nuestro rango. Ahora tenemos que aprender a identificar que en un rango no solamente podemos operar de extremo a extremo, que pues obviamente es la forma más evidente de hacerlo, pero un rango en sí, una consolidación, es un canal. Acá vemos una parte superior, una parte inferior, pero también tenemos una parte media. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá acabo de identificar una zona. Acá tenemos dentro de la consolidación una línea media, en donde el precio generalmente ha respetado, y acá tenemos uno más. Zonas que si aprendemos a marcar, así con microrangos, seguimos que el precio siempre va a tender a respetarlos o a buscarlos como zona objetivo. Acá tal vez pudiéramos identificar uno más y simplemente cuando nos ponemos a analizar y ver el mercado de manera clara, vamos a encontrar muchos puntos de esta forma. Ok, dentro de esta micro tendencia bajista que vemos en esta zona, lo que tenemos que aprender a buscar es cuáles pueden ser nuestras zonas objetivo para poder aprender a lanzar nuestros operativos. Me explico. Esta tendencia que encontramos acá va a ser nuestro punto de referencia para movimientos futuros. Vemos que el mercado venía de un movimiento fuerte alcista y posteriormente queda dentro de este rango que no puede volver a romper. El primer retroceso que hace el precio nuevamente a retestear el mínimo anterior que había hecho el precio, lo hace con diferentes pausas o descansos, es decir, tiene un impulso, descanso, impulso, retroceso y nuevamente otro impulso. Esos son puntos que generalmente el precio va a tender a respetar nuevamente. Entonces las operativas podríamos empezar a buscarlas en esta zona, o si somos más prudentes podemos empezar a buscarlas en nuevamente el retroceso que llegue a ser el precio hacia abajo. Entonces identificamos las zonas. El precio subió, cayó hasta esta zona, luego rompe la zona, baja, continúa hacia otro retroceso que nos confirma que esta es una zona fuerte, donde el precio anteriormente bajó, respetó, luego rompió, subió, retesteó, hizo un pullback. Continuación, vemos que acá tenemos una zona fuerte, ¿verdad? Acá marcamos también nuestro mínimo anterior y continuamos trabajando de esta manera. Acá en este punto el precio pudo haber hecho un pequeño retroceso, ya que veíamos que acá teníamos una zona que probablemente era una zona fuerte. No significa que porque en este momento no lo respetó, más adelante no lo vaya a hacer. Es una zona que tenemos que estirar y esperar, ver también cómo llega el precio hacia esta zona para saber si la podemos operar o no. En este caso, si lo hubiéramos visto por velas, nos hubiéramos dado cuenta que tal vez el precio venía con intención de romper y continuar, ya que había llegado hasta su mínimo anterior. Entonces lo que buscaba probablemente era llegar a su zona objetivo que habíamos marcado anteriormente, que es para nosotros esta que tenemos acá. El precio generalmente iba a llegar a buscar nuevamente esta zona. Por eso el precio va con fuerza alcista. Nuevamente llega a nuestra zona anterior. Acá podemos la operativa, el precio hace un pequeño retroceso, sabiendo que tenemos un impulso alcista. Podemos ver que el precio hace un retroceso, llega a nuestra zona, respetó nuestra zona, nuevamente otro impulso alcista, viendo nuestra zona objetivo que era acá arriba, el precio respeta, continúa. Y bueno, con análisis de acción de precio que veremos más adelante, estaré enseñando cómo saber cuándo sí y cuándo no tomar la operativa cuando llegue a nuestra zona. Recordemos que no solo porque tengamos una zona marcada, tenemos que operar cuando llegue el precio a esa zona. Tenemos que ver con qué intenciones llega el precio, si llegas realmente con intenciones de continuar o de respetar nuestra zona. Entonces, no hay que solamente marcar tu zona y cuando llegue el precio disparar la operación, sino que hay que tener paciencia, ver cómo llega. Pero acá dentro de este rango muy fácilmente hubiéramos podido tener alrededor de unas 8 operaciones seguidas, que es personalmente la forma en la que más me gusta operar, los rangos y consolidaciones. Muy bien, ahora vamos a nuestro broker, nuestro graficador, para encontrar ejemplos prácticos de identificar precisamente los tipos de tendencias. En este momento estamos viendo precisamente una tendencia alcista, ¿verdad? Vemos que tenemos impulso, 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 impulso y los retrocesos, ¿verdad? Retroceso, 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 retroceso. Impulsos y retrocesos es la forma en la que se componen las tendencias. Muy bien, en este momento vamos a tomar un ejemplo práctico de cómo se podría identificar y operar una tendencia, en este caso alcista. Vamos a hacerte cuenta que en este momento estamos por acá, no hemos visto nada más, ¿verdad? Vemos que el precio venía de estar en un pequeño rango, un micro rango, y posteriormente el precio lo que hace es romperlo, haciendo un máximo mucho más alto que el anterior. Identificamos desde ya que tenemos una tendencia alcista. Vemos también que nuevamente
el mínimo que llega a ser el precio es mucho más alto que el mínimo anterior y quedando muy por encima de lo que es nuestra línea de techos máximos que hemos visto anteriormente, que es precisamente la que está acá, eran nuestros techos anteriores. Como digo, estábamos viendo anteriormente un mercado de rango, donde el mercado se estaba moviendo en la lateral sin tener mínimos y máximos más altos. Estamos en un rango, vemos que el precio lo rompe, hace un máximo que es más alto que el anterior y un mínimo que es nuevamente más alto que el anterior. Entonces identificamos que ya puede estar habiendo un cambio de tendencia, de una lateralización a una tendencia alcista. Con esto en mente, lo que hacemos nosotros es alejarnos, vamos a buscar acá la línea de tendencia, damos nuestro punto mínimo y lo estiramos hacia la derecha y vemos que podemos encontrar como operativas más adelante. Recordemos que para una tendencia teníamos que tener como confirmación por lo menos 2 puntos. Acá teníamos un punto de testeo a nuestra línea de tendencia, estiramos, acá encontramos un segundo punto de testeo a nuestra línea. Muy bien, vamos a cambiar el color de la línea para que puedan verlo un poco mejor. Bueno, ¿qué hacemos después de eso? Simplemente vemos que el precio regresa a nuestra zona y ver si la respeta o de qué forma interactúa con nuestra zona. En este caso, lo que vemos es que el mercado efectivamente, cuando vuelve a tocar nuestra zona, la respeta y continúa al alza. Acá, bien hubiéramos podido tomar una operación si identificábamos la zona correctamente, teniendo en cuenta que nuestra zona anteriormente, en esta zona, fue testeada precisamente por una mecha. Llegamos acá, nuevamente fue testeada y respetada por una mecha. Y acá operamos también por mecha, hubiera podido ser también una operación ganadora. Otra forma en la que podemos o deberíamos esperar para operar estas zonas es precisamente que se nos presente una doble confirmación. En este caso estamos viendo que en este costado vemos que el precio nuevamente vuelve, se acerca a nuestra zona. En este caso por esta vela lo respeta, pero no es suficiente, o consideraría yo que no es suficiente para poder tomar una operativa. Lo correcto que debemos hacer anteriormente es que tenemos que entender que estamos en una tendencia y ver que tenga la suficiente fuerza o por lo menos otro punto de apoyo que nos brinde fuerza a nuestra operación. Es decir, vemos que acá teníamos un máximo, ¿verdad? Acá tenemos otro máximo que fue justamente más alto que el anterior, acá tenemos un mínimo y tenemos acá esta zona donde se ven esos mínimos, el micro rango, mínimos más altos que el anterior. Vemos que acá nuevamente el precio sube hacia un máximo más alto que el anterior. Es lo que veíamos como regla general que debemos esperar para saber que la tendencia tiene fuerza, que respete todavía ese principio de que los mínimos y máximos van a ser cada vez más altos. En este caso vemos un mínimo que es más alto que los anteriores. Ahora, para poder tomar la operativa, ¿qué sería lo que yo esperaría? Vemos que tenemos una zona donde el precio llegó como máximo, una zona un poco ancha, pasarla de esta forma. Bueno, para operar una tendencia, yo esperaría una convergencia, donde el precio se una en una resistencia dinámica, como lo puede ser una línea de tendencia, o lo que es una zona de techo anteriormente que pasa a ser un piso. Eso es una zona fuerte que vemos que anteriormente el precio también estaba respetando. Fijamos en esta zona, el precio también lo estaba respetando, vemos que es una zona fuerte. Ahora vemos que el precio se acerca a nuestra línea de tendencia, en donde justamente estábamos viendo que el precio respetó o que estaba en nuestro techo anterior. Hay una convergencia, el precio justamente llega a tocar la línea de tendencia y como vemos que anteriormente se estaba operando por mechazos, acá nuevamente abrimos una operación al alza y es una operación exitosa. Vamos a hacer el mismo ejemplo de este caso nuevamente, repito, máximo, máximo, que cuando es roto pasa a ser también un soporte, un piso. Vamos a ver, este fue nuestro máximo anterior. Extendemos una línea horizontal, recordemos que el mercado se mueve de manera horizontal, que es lo que encontramos en esta zona. Justamente que el precio se acerca a mi zona en donde tenemos una convergencia, nuevamente, una línea de tendencia, una línea de techo que pasa a ser, para este caso, piso después de ser roto, pero entonces tenemos una convergencia de dos soportes que nos brindan fuerza para nuestra operativa. Si bien hubiéramos tomado una operativa en este punto, esta vela roja hubiera sido ganadora, o si esperábamos a que el precio respetara esta zona, también operábamos para la siguiente vela y fue ganadora. ¿Cómo sabíamos que podíamos tomar la operativa para la siguiente vela después de esta vela roja? Si nos fijamos, esta vela nos muestra un rechazo, lo que significa que nuestra zona sigue siendo válida y sigue siendo fuerte. Rechazo la zona y en la siguiente vela también tomamos la operativa y hubiera sido ganadora. Ahora, continuemos para ver si el precio nuevamente nos brinda esos soportes para haber podido tomar otra operativa. Entonces, vamos a trazar otra línea. Acá teníamos, nuevamente identifiquemos el techo, techo.
Recordemos que los techos o en la tendencia, lo que esperamos, por lo menos en este caso, en una tendencia alcista, es que los techos sean cada vez más altos que los anteriores, los máximos, perdón, que los máximos sean cada vez más altos que los anteriores. Acá tenemos un máximo y tenemos otro máximo que, si nos fijamos, están prácticamente a nivel, no es más alto este que este, significa que está perdiendo fuerza la tendencia. Entonces es riesgoso en este momento tomar una operativa nuevamente. ¿Qué es lo que hacemos para poder tomar la operación? Extendemos nuestra línea nuevamente y esperamos, como decía, una convergencia en el precio. En este caso, vemos que acá el precio sí respetó, pero como decía, yo no hubiera tomado la operativa en ese momento porque se ve falta de fuerza. El precio acá no pudo hacer un máximo que en este máximo anterior, entonces no hubiera tomado esta operativa que estamos viendo acá. Hubiera sido una operación ganadora, pero es una operación que no recomiendo. En lugar de eso, simplemente esperamos, como decía, una convergencia. Soporte, que era un techo, pasa posteriormente a un piso, pues queríamos eso. Pero en la tendencia nuevamente tenemos un toque. Respeta nuestra zona en la línea de tendencia y respeta también nuestro soporte, en este caso que pasa a ser el piso. El precio precisamente justo llega, toca esta zona y rebota. Esta ha sido nuevamente una operación excelente. Recordemos que para tomar operaciones busquemos siempre tomarlas por debajo o por encima de una línea de apoyo o un soporte fuerte. Para nosotros en este caso este soporte era la línea de tendencia y nuestro techo, que posteriormente cuando es roto pasa a ser un piso. Entonces tenemos dos soportes, lo que nos permitió fuerza a nuestra operación y nuevamente hubiéramos tenido una operación exitosa. Ahora, ¿cómo podríamos saber si después de esto acá hubiéramos entrado o no entrado en esta operación? Pero, nuevamente, recordemos, para determinar que nuestra tendencia continúa con fuerza, fijémonos siempre en esto. Repito nuevamente, que los máximos sean cada vez más altos. Acá tenemos, por ejemplo, máximo más alto que los anteriores y máximo más alto que este. Por eso acá con nuestra operación y fue ganadora, tenemos doble soporte. Ahora, si nos fijamos, después de esto, lo que encontramos es que el precio hace lo que se consideraría más bien una consolidación. Vemos que si extendemos nuestra línea, el precio respetó fue esta zona que teníamos anteriormente. Pero ¿cómo saber si haber entrado o no en esta operación? Sencillo. Si nos fijamos nuevamente, el precio acá no hizo un máximo más alto que el anterior. El máximo de hecho fue más bajo, lo que nos representa una pérdida de la fuerza. Entonces, que si el precio vuelve a llegar a nuestra zona, no tenemos que lanzar la operación simplemente porque tocó nuestra zona. Esperamos y veremos cómo resulta. En este caso, entendiendo el contexto general y ya sabiendo dominar tus emociones, simplemente en esta vela no vas a entrar. Esta vela roja que estamos viendo acá muestra que hay mucha fuerza bajista y ella continúa y rompe nuestra zona. Simplemente si respetamos nuestras reglas, vemos que acá no hizo un máximo más alto que en este. Simplemente por esa sola razón ya nos damos cuenta que en esta operativa no debimos haber entrado. Entonces, si hacemos la sumatoria de todo, nos damos cuenta que ya tendríamos una, dos, tres operaciones ganadas y en esta de acá no habríamos entrado porque simplemente nos damos cuenta que no es inteligente entrar en esta operación. Nuevamente, hay que mirar el contexto general. Cuando ya estamos acostumbrados a operar, generalmente vamos a ver los cambios de zona mucho más rápido. No simplemente hay que adaptarse rápido al nuevo contexto del mercado y qué es lo que quiere hacer el precio. En este caso, ya teníamos esta zona, vimos que la había respetado como techo, la respeta como piso. Acá esperamos que nuevamente, si rompe mi línea de tendencia, ya teníamos una línea objetivo. Llega con una vela bastante grande a nuestra zona. Si tenemos en cuenta las mechas anteriores, vemos que el precio cierra justo en la zona, por lo que vemos que el precio puede tener un pequeño retroceso. ¿Qué es lo que hacemos en este momento? Esperamos a que la vela llegue a darnos un punto por debajo de nuestra zona. Acá tomaríamos una operación y nuevamente la ganamos, entendiendo de que ya la zona que teníamos marcada anteriormente como línea de tendencia ya no está funcionando y estamos en lo que se llamaría ahora o que podríamos considerar ahora como un rango, ¿verdad? Vemos que el mercado en este punto se mueve de manera horizontal, tenemos un micro rango. El precio nuevamente respeta un techo, sube a nuestro techo, el precio nuevamente lo respeta y allí cae. Acá nuevamente la misma situación, acá también, hay que saber operar, saber cuándo detenerse. Entonces no recomiendo sobreoperar, pero simplemente cuando analizamos el contexto general nos damos cuenta que simplemente hay que tener la mente abierta y ver qué es lo que puede hacer el precio y no simplemente enfrascarnos en que si tenemos una línea de tendencia el precio tiene que respetarla. Si llega acá a tocarme la línea de tendencia opero, no, hay que ver con qué intenciones llega el precio
y saber cuándo operar y cuándo no. Y bueno amigos, me disculpo, el video nuevamente se ha hecho un poco extenso, un poco largo. Cualquier duda o inquietud que tengan sobre el tema, por favor déjenla en los comentarios, estaría muy pendiente y dispuesto a solucionarla. Espero hayan aprendido algo el día de hoy. Si fue así, por favor regalen un like a este video, no olvides suscribirte y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.